Es momento de conversar con quienes lideran ideas transformadoras. Sin pretexto. 1:14 p.m. Lo adelantábamos este jueves 30 de noviembre en Dubái, en los Emiratos Árabes, arranca la conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP, donde se buscarán nuevamente acuerdos que permitirán enfrentar la actual crisis climática. Es la COP28. Pero ya desde la previa se ha instalado la polémica considerando que este año será albergada por un país que destaca por ser uno de los principales productores de petróleo y gas del mundo. Contradicción absoluta, necesaria. Queremos conversar sobre todos los alcances que tiene este encuentro planetario con Carmen Gloria Ide. Ella es directora de negocios sostenibles de IDCO Group. Carmen Gloria, gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mirna, por esta invitación. Carmen Gloria, siempre que hay una COP, las expectativas de los expertos se debaten entre la esperanza, el escepticismo de poder lograr acuerdos sustantivos, pero parece que todos coinciden en que hay que juntarse, o sea, hay que hablar. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que de esperanza queda bastante poco, de escepticismo cada vez más. Y en ese sentido, porque ya, esta es la COP número 28, en donde si bien han existido avances, como el Acuerdo de París, por ejemplo, Mirna, en COP21, las últimas COP no han reflejado un avance, un compromiso o una negociación climática. Más bien han mostrado una negociación económica, una negociación política, lo que sin duda no va de la mano a los objetivos que hoy día el planeta requiere que tengan cada uno de los países participantes. Cuando tú hablas de negociación política o negociación económica, ¿tú lo ves como un tema que obstaculiza lograr concretar los acuerdos que se han alcanzado? Para entender bien ahí para dónde quieres dirigirlo eso. Absolutamente, porque cuando nosotros pensamos en una COP de cambio climático, creeríamos que el protagonista es el cambio climático. Claro. ¿Sí? Y que todos buscan ir en esa línea. Pero hoy día son negociaciones económicas en donde las grandes naciones del mundo, ¿cierto?, que tienen cierta producción, la industrialización, hablo de Estados Unidos, de India, de China, ¿cierto?, va a estar sujeta a cuánto se gana o cuánto se pierde en cada uno de sus acuerdos, económicamente hablando. Y también político, porque también tiene que ver con la fuerza que tiene cada gobierno para poder instaurar ciertas iniciativas, para poder instaurar en la mesa de discusión, ¿cierto?, o conversaciones bilaterales, que sean mucho en las COP entre los gobiernos, de que realmente salgan objetivos que sean climáticos. Y ahí se van mezclando temas y eso termina siendo una reunión muy particular. A mí me ha tocado participar de varias COP. Y lamentablemente sale que no hubo acuerdo y lo pasamos para el próximo año. Si hablamos de crisis climática y que todos los que están ahí se supone que son o expertos o personas altamente entendidas en la materia, deben entender que no hay tiempo para ir al próximo año. Cuéntame, una de las principales metas de esta COP al menos será realizar el primer inventario mundial, una evaluación de los progresos hechos para conseguir los objetivos climáticos. O sea, de alguna manera, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Veamos qué hemos hecho. ¿Eso cómo lo ves tú? Sí, siempre en las COP se revisan los NDC que tienen que ver con las responsabilidades que tiene cada uno de los países, entonces los acuerdos que se toman. Y básicamente lo que esto se hace es una revisión de entender dónde estamos. Pero ahí, Mirna, es donde esto se vuelve un poquito complejo porque sabemos que no estamos en un buen lugar. O sea, no hemos bajado las matrices que hoy día son altamente contaminantes. Lo vamos a hacer, ¿cierto?, este año en Dubái o en Emiratos Árabes, que realmente lidera, ¿cierto?, muchas esta materia y que son altamente contaminantes. Entonces, cuando nosotros miramos qué es lo que queremos que ocurra en esta COP, es muy complejo de verlo. Primero, desde el ser y parecer, pero también, Mirna, si nosotros nos remontamos a la última COP, COP27, que fue en Egipto, uno de los grandes acuerdos era lograr este fondo de financiamiento para los países más vulnerables de cara al cambio climático, cosa de que aquellos que de algún modo generaban el daño pudiesen compensar a aquellos países. Pero eso es un acuerdo muy difícil de lograr, o sea, es como que, te pongo un ejemplo práctico, es como que en los cursos cuesta distribuir, ¿cierto?, en el colegio, en qué vamos a gastar la plata los alumnos. Imagínate cuando son naciones gigantes que están negociando cómo se van a distribuir los fondos y en donde además no existe un organismo que pueda liberarlo. O sea, eso quedó en el papel.
absolutamente en el papel y va a seguir estando en el papel misma mientras no se llegue a un acuerdo, pero por eso te pongo un ejemplo, o sea, si ya en cosas tan comunes de nuestra vida diaria económicamente cuesta ponerse de acuerdo, imagínate cuando son muchas naciones, cada una con sus problemas económicos y en donde no existe una institucionalidad de administración de fondos. O sea, Naciones Unidas no tiene ese organismo. Pero para poder es que me parece extraño que se hable de un fondo de financiamiento para los países pobres que se ven afectados por el cambio climático y no se establezca la forma en que eso se va cómo va a proceder el sistema. Es que eso son, tú has dado en el clavo por qué es tan decepcionante pensar en la COP, porque podemos llegar a un acuerdo, sin embargo no existen los mecanismos para que eso ocurra. O sea, en todas las COP uno sale con la impresión de que sí, no podemos superar el 1.5 de aumento de la temperatura del planeta, claro. Pero en realidad no te llevas ninguna acción concreta con eso. Suena bien decepcionante. Estamos conversando con Carmen Gloria Ide, directora de Negocios Sostenibles de IDCO Group. Carmen Gloria, el hecho de que sea Emiratos Árabes Unidos, ¿no es cierto?, y el rol que tiene como anfitrión en esta COP28, ¿no es cierto? Se habla también de que el sultán Al Jaber es director ejecutivo de ADNOC, la cuarta mayor empresa de combustibles fósiles del planeta. A ver, ¿eso lo hace una contradicción difícil de resolver? A ver, para entender. Es una contradicción difícil de entender y de resolver, porque entenderíamos que acá hay que ser súper objetivo. Pero si nosotros, el líder que lo está haciendo este año, es una persona que tiene intereses tanto públicos como privados de cara a esta COP, ya perdemos cierta transparencia y objetividad en el proceso, ¿cierto? Uh-huh. En segundo punto, también pensar que Dubái o Emiratos Árabes tiene una serie de condiciones de idiosincrasia que hace, por ejemplo, que no existan ningún tipo de comentarios políticos, no existe activismo, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en una COP que siempre se divide en pabellones, el pabellón azul, la Blue Zone es la zona de los países y el mundo diplomático, pero después está la Green Zone, que es un espacio para el activismo, ¿sí? Para los reclamos, para mostrar una serie de aristas que ocurrieron. ¿Qué va a ocurrir acá si en realidad no existe como país? Y lo otro, que también es un tema súper importante a mirar de cara a cambio climático, que son de las aristas que salen más bien mismas desde el título de sostenibilidad, tiene que ver con la vulneración de derechos. Si nosotros pensamos que son países que tienen una cultura mucho más arraigada en cierto machismo, por decirlo mal y pronto, ¿cierto? O con ciertos comportamientos de normas laborales que no necesariamente están al estándar del mundo, es donde nos empezamos a cuestionar que para que exista una real reacción y apoyo al cambio climático, también tiene que existir, por ejemplo, condiciones laborales y protección de derechos humanos, que son como fundamentales en esta discusión. Entonces, es como que ser y parecer en esta COP está difícil. Desde mi percepción, es muy complejo creer que he tenido el gusto de estar en Dubái, pero es una ciudad que está inmersa en el desierto. Sí, es sostenible, pero es muy raro ver jardines gigantes en el desierto, porque eso también es un esfuerzo energético, tecnológico. Pensemos que Dubái tiene un mall con una pista de hielo dentro. Está bien, podemos sacarlo desde energías limpias y existen miles de excusas, pero el mundo necesita nivelar todavía a un escenario mucho menor. Pero, Carmen Gloria, ¿no es necesario de todas maneras que los representantes de la industria, que son los que tienen que estar, los primeros que tienen que adoptar acuerdos, estén, ¿no es cierto?, por último, disponibles a conversar? Porque si no contamos con ellos, ¿qué va a pasar? O sea, no es posible llegar a acuerdos ¿con quiénes? ¿Con los que estamos de acuerdo y no somos necesariamente los que contaminamos el mundo? Lo que pasa es que la COP son aquellos representantes de los gobiernos quienes negocian y llegan a acuerdos. El mundo privado, que entiendo es al que te refieres, claro, no tiene un rol relevante en la COP. Chile, por ejemplo, en su pabellón del año pasado lleva empresas y exponen, pero muy desde un evento nacional que se muestra a nivel internacional. Pero no existe un trabajo colaborativo de decir, ok, empresas de energía, siéntense en la mesa y vamos a trabajar por un acuerdo común. Eso cada país defiende su espacio, cada país defiende lo que necesita. O sea, podemos ver los últimos años cómo se ha industrializado India. O sea, India hoy día
difícilmente va a querer llegar a acuerdos que le impidan continuar con esa industrialización. También entendiendo que para esto se necesita conocimiento, fondos, innovación, y es tan rápido, Mirna. Claro. Y ahí es donde viene la decepción de que la discusión climática la dejamos a una vez al año, una instancia en donde piensa que para esta COP se esperan 70.000 personas. Yes. Entonces, miremos viajes aéreos, miremos el gasto que eso significa, pensemos también en, ¿por qué no hacer una COP en donde existan representantes en cada uno de los continentes y no tengamos que movilizarnos tanto? El punto es que estas pueden ser buenas ideas, se vuelve a realizar la COP año a año y salimos con la impresión de que, nos vemos el próximo año. Entonces tú dirías que no pasa nada. Y eso te iba a preguntar, ¿tú crees, Carmen Gloria, que no va a pasar nada con esta COP? Yo creo que cada vez es más difícil que pasen cosas, porque la presión climática es cada vez mayor. Uh-huh. El mundo está estresado por distintas cosas, si ya lo miramos de manera rápida, hoy día estamos con 2 guerras, por ejemplo. Tal cual. El mundo está estresado. El presidente Biden anunció que no va a asistir a la COP. Que vaya el presidente Biden le da una impronta porque es una nación que marca la diferencia, que marca muchas negociaciones. ¿Cierto? Son grandes potencias. Entonces, no es, por mi parte, ¿cierto? No soy tan optimista, ojalá me equivoque completamente, pero es muy difícil porque lo que me ha tocado ver es los últimos 5 COP donde me ha tocado estar, siempre es como, bien, gracias, acuerdos que se ajustan a última hora, muchos quedan en el papel y nos volvemos a ver a fin de año en la próxima COP. ¿Y se hace una especie como de mea culpa después de la COP siguiente respecto de lo que no se hizo o no se logró concretar de la COP pasada? Yo te diría que se continúa con las agendas. Sin embargo, mea culpa no existe porque acá, insisto, hay muchos intereses, Mirna, puede existir un mea culpa político, otro económico, otro de la sociedad civil, pero queda muy en la interna de cada uno de los grupos, pero no veo, Mirna, en ninguna de las COP que he participado una premura por decir, señores, lleguemos a acuerdo ya. Pero ahí entonces, de nuevo volviendo a lo que tú señalabas al comienzo, esta, digamos, superposición de lo político, de los intereses económicos por sobre los intereses de la humanidad para detener el cambio climático. Entonces lo que termina predominando es lo primero, lo que tú señalabas, ¿no? Sí. Así es. Ya, y eso implica entonces que, ¿qué hacemos el resto de los mortales que... digamos, ya el problema del cambio climático, como bien ha dicho las Naciones Unidas, es un tema de hoy, se habla de la ebullición climática, es decir, el calentamiento global ya está ocurriendo ahora. Por lo tanto, ¿qué hacemos el resto de los seres humanos que no tenemos arte ni parte en estos grandes encuentros ni en las decisiones importantes que se toman a nivel mundial? Hoy día nos toca trabajar de manera mucho más aislada de eventos como la COP, dejar de sentirlo como que es algo que te va a marcar la hoja de ruta, porque eso no es algo que ocurre, y más bien empezar a tomar iniciativas un poco más del país donde estás y lo que tienes que hacer. Y ahí es donde Chile tiene un rol. El presidente Boric ya anunció que no va a COP28, ¿cierto?, porque tiene muchas más urgencias a nivel local. Bueno, nuestra ministra de Medio Ambiente también tiene muchas urgencias a nivel local. O sea, su presupuesto fue rechazado en la Cámara de Diputados, salió con un montón de objeciones la semana pasada del Senado, donde también habla de que hay un problema en Chile con eso. O sea, se critica mucho, por ejemplo, hoy día el Ministerio de Medio Ambiente, de la desconexión del mundo público-privado, de su ministerio con la industria. Y eso es precisamente lo que tú mencionabas, o sea, si el actor privado, que es el que precisamente puede dar la solución, no está conversando hoy día con nuestro ministerio, Mirna, es muy difícil que vayamos a contar una linda historia a Dubái. Pero, ¿te parece que la decisión del presidente Gabriel Boric de quedarse en Chile para enfrentar la agenda de seguridad y el tema económico es razón importante y poderosa para desistir, digamos, de participar? Voy a decir algo que como chilena va a sonar triste, pero quiero ser sincera. Ya. La posibilidad de negociar de Chile en una COP es mínima. Ya, correcto. Puedo decir inexistente. O sea, frente a grandes naciones, frente a la Unión Europea completa, es muy difícil. Claro, o sea, da lo mismo, dices tú, si va o no va el presidente. ¿Es así? ¿Da lo mismo? Parece que perdimos a
Sí, para Carmen Gloria, sí, parece que te perdimos, Carmen Gloria. Vamos a tratar de retomar el contacto para irnos ya despidiendo. Carmen Gloria Ide, directora de negocios sostenibles de ITCO Group, que nos contaba que había participado en 5 COPs. Las COP se hacen todos los años, ¿verdad? Y esta es la COP 28, o casi todos los años, si mal no recuerdo. Vamos a confirmar con ella. ¿Se acuerdan ustedes de la COP 25? ¿Se acuerdan que la COP 25 se iba a hacer en Chile el año 2019 y vino el estallido social? Y era un tremendo evento que iba a ocurrir en nuestro país. Y bueno, lamentablemente no se pudo realizar. Sí, Carmen Gloria, te pregunté respecto de... Ya se me fue la pregunta que te estaba haciendo. A ver si me... esa era la pregunta. ¿Da lo mismo entonces que el presidente Gabriel Boric vaya o no vaya a una COP como esta? Suena duro decir que da lo mismo porque creo que siempre una autoridad va a sumar. Sí. No obstante, como acá hay que negociar, la posibilidad de Chile de negociar ciertas instancias, claro, no es menor. Somos un país que no tiene, por supuesto, el tamaño ni nivel económico, ni tampoco nivel de relacionamiento en términos diplomáticos como tienen otras naciones. Ahora, que vaya la ministra Maysa Rojas, que tiene mucha experiencia en el tema ambiental, ¿te parece igual importante? Sin duda, o sea, Chile tiene que llevar buenos representantes a la COP. Ahora, insisto, creo que la ministra Rojas tiene hoy día una deuda importante en Chile. Es una ministra que el último tiempo hemos visto en la prensa que está cuestionada, que no trabaja de la mano con la industria, se ha acuñado mucho el término de la permisología. Entonces, ¿cómo queremos construir a nivel mundial si no hemos construido nuestro país? Creo que eso es importante, o sea, promover primero el desarrollo en Chile antes de ir a tratar de generar acuerdos internacionales. Primero tenemos que tener una base sólida en nuestro país y creo que hoy día estamos un poquito en deuda. Perfecto. Carmen Gloria Ide, directora de negocios sostenibles de ITCO Group, gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Mina, un abrazo. Que tengas buena tarde.